Buenas tardes. Quería en esta tarde que reflexionáramos sobre la idea de qué es lo que nos hace realmente humanos. ¿De dónde procede nuestra humanidad? Y para contestar a esta pregunta, yo quiero traerles a la memoria una historia que encontramos en la Biblia. Es parte de la historia del rey David. Encontramos el relato en 2 de Samuel, capítulo 9. Y en ese tiempo era la parte final de la vida del rey David. Y era ya un hombre maduro. Su reinado se había asentado perfectamente. Su vida, ajetreada, era estable. Había tenido grandes victorias y amargas derrotas. Había tocado los cielos con las grandes gestas y había bajado a los infiernos, experimentando en sus carnes los más horribles pecados y el sufrimiento de haber perdido a un hijo. Y el más grande dolor que un hombre puede tener: la pérdida de un hijo. También había sufrido la pérdida de un querido amigo, Jonatán, de quien se dice que su amor por él excedía al amor de las mujeres. No lo digo yo, lo dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 9. Su amor excedía al amor de las mujeres. Ahora David ya es un hombre entrado en años, un hombre viejo, y echa su pensamiento hacia atrás, hacia el pasado, y recuerda a su amado amigo Jonatán. Su corazón llora por los recuerdos. Sabe que la vida tiene esa terrible virtud de que no se puede volver atrás. Jonatán se había ido hacía muchos años y solo era un recuerdo, un doloroso recuerdo. Y él se preguntaba quién pudiera volverte a la vida, querido amigo. Y también se preguntaba si hubiera algo que podría hacer, ya que lo primero es imposible. ¿Qué podría él hacer para honrar la memoria de su amado Jonatán? Entonces el rey David llamó a su criado, a Siba, y le hizo una extraña pregunta. Siba, ¿hay alguien de la casa de Saúl? Jonatán era de la casa de Saúl, a quien yo no haya hecho misericordia. ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda favorecer por amor a Jonatán su hijo? Siba, su siervo, Siba, pensó por un momento y le contó que había oído que Jonatán había tenido un hijo que se llamaba Mefiboset y que era un hombre paralítico de los pies. Jonatán había tenido un hijo tullido de los pies, que vivía de la caridad de las gentes en un pueblo lejano. David lo mandó llamar y cuando aquel hombre tullido y pobre estuvo delante del rey, el rey le dijo que iba a mostrarle bondad por amor
a su padre Jonatán. Mefiboset, dice el texto, que no quería alzar los ojos al rey. Y le dijo: ¿quién soy yo, este perro muerto, para que el rey se acuerde de mí? El resultado es que David lo sentó a su mesa hasta el día que murió y le dio las tierras que pertenecieron a su abuelo Saúl. Todo comenzó con un pensamiento noble, con una inquietud. ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer el bien? Y esa pregunta le llevó días dándole vueltas a David. Y es la misma pregunta que llevo dándole vueltas en mi mente. ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer el bien? Y esta es una pregunta terrible porque nos ata, nos compromete, nos obliga, porque nos pone delante de la necesidad del otro, de la precariedad del otro. Nos pone delante de la miseria del otro y del infortunio del otro. Y la respuesta no debe ser en la forma de reflexión del por qué el que está mal está mal. Porque la cuestión no es el por qué. La cuestión es cómo está el que sufre. ¿Y qué puedo hacer para remediarlo? Y miren, esa es la pregunta que define nuestra humanidad. Decía Cicerón que todos los hombres son miembros de la especie humana, pero que no todos son humanos. No todos tienen la humani. No todos han sido civilizados por la cultura y por lo tanto tienen esas humanitas. Ese perfeccionamiento intelectual es el desarrollo de las facultades, el desarrollo de la voluntad, la memoria, la discreción, la afabilidad, todas aquellas cualidades que van más allá del puro instinto de animales, que según Cicerón no abundan en los hombres humanos, mientras que abunda mucho la carencia de esto en los hombres que él llamaba sin desbastar, sin pulir. No son pues todos los hombres humanos, solo tienen apariencia de humanidad, son humanoides. Ese sufijo oides, ustedes saben que significa ser parecidos a. Mire, yo creo que Cicerón en esa definición de lo que nos define como humanos en las virtudes y demás, se queda corta. Recuerdo en una ocasión que vi una entrevista en la que le preguntaron a una antropóloga, a una arqueóloga, cuándo ella estimaba que el ser humano empieza a comportarse como humano. Cuándo el homo empieza a dejar de ser animal para ser humano. Y ella dijo: miren, hay un error frecuente cuando se analiza la especie humana y cuando se data la humanidad. Generalmente se data a partir del registro de escritura, a partir de la pintura, a partir de la fabricación de la cerámica, cuando se encuentran herramientas primitivas o armas. Se habla ya de humanidad. Pero ella dijo: el primer síntoma de que la especie homo animal empieza a convertirse en humana es cuando encontramos huesos que han sido tratados. Esto es, cuando encontramos restos fósiles de las personas que se han sometido a actos de traumatología, de corrección de los traumas. A veces encontramos, decía ella, roturas de huesos que se han compuesto.
pero se han compuesto mediante un acto médico. Se rompe el hueso y lo reconstruían, hacían algún procedimiento médico. Miren, y ella decía, eso es lo que ahí empezamos a definirnos como humanos, cuando encontramos la evidencia de que alguien ha actuado para revertir la calamidad de otro. ¿Por qué? Porque la selección natural, lo que ocurre en la selección natural es que cuando un animal cae herido, cuando se rompe un hueso, básicamente está muerto y entra a formar parte de la cadena alimenticia de los depredadores que lo atacan en su debilidad. Su propia manada lo abandona porque es una carga y es un peligro para la manada. Y una rotura a efectos prácticos significaba la muerte. Hemos visto muchos documentales, ¿verdad?, de cómo las fieras atacan al más débil, al cojo, al enfermo. Pero he aquí el milagro. El animal llamado humano se diferencia de las bestias porque actúa para revertir esa situación de precariedad y peligro en la que se encuentra el que cae herido. Rompe la cadena natural de supervivencia. Si alguien de la tribu cae, se le ayuda, se le protege, se le cuida. Y lo hacen aun a riesgo de la manada. Los restos encontrados en las tumbas así lo atestiguan. Y eso es, según la doctora, lo que define nuestra humanidad. La primera evidencia de la humanidad no es ni la cultura, ni la escritura, ni la capacidad para hacer arte, ni la innovación de herramientas, ni las ideas trascendentes, ni siquiera tomar conciencia de uno mismo. La verdadera identidad como humanos aparece en la práctica de la ayuda, en el ejercicio de la compasión, en el desarrollo de la misericordia con el necesitado. Eso es lo que nos convierte y nos define como humanos. Esa es la verdadera humanities. Y todo empieza con un pensamiento. ¿Hay alguien necesitado a quien yo pueda hacer misericordia? Por el contrario, las actitudes egoístas, individualistas, territoriales, acaparadoras, ofensivas, violentas, segregadoras, lejos de hacernos humanos, nos degradan como seres humanos. Miren, yo vivo en un país donde se instauró un sistema ultraliberal con el golpe de Estado, en el 73. Se instauró un capitalismo extremo donde se impuso la política terrible del individualismo, donde se aisló a las gentes unas de otras, donde se abolieron sindicatos, donde se desmontaron las estructuras sociales comunitarias y donde cada uno tenía que buscárselas por su cuenta. Y especialmente en el área de la educación, de la medicina y de la seguridad social, en el caso de jubilaciones. Se inoculó la idea de que tu esfuerzo te haría triunfar. Si te esfuerzas, prosperarás. Y al cabo de 40 años de esa política ultraliberal, el resultado es un escalón social brutal. Brutal. Un pueblo que no tiene acceso en igualdad de oportunidades, ni a la sanidad ni a la educación. Un pueblo donde el 90% están en un escalón y el 10% están en un escalón muy para arriba. Todos los trabajadores saben que cuando se jubilen, entran irremediablemente en la pobreza.
y se quedan con poco más de 30 euros. Y en medio de la crisis económica que ha venido con el parón del coronavirus, la gente ha tenido que recurrir para poder sobrevivir y pagar sus deudas, porque este es un país endeudado, a usar sus fondos previsionales de jubilación. Este es un país donde más empresas se empiezan, pero que más empresas se cierran. Por estadística. Y salvo honrosas ocasiones, en el trabajo no tienes compañeros. Lo que tienes son gente que trabaja contigo. Un compañero es aquel que comparte el pan, o sea, que comparte tu destino. Generalmente en los trabajos, y salvo algunas excepciones como el mío, por ejemplo, cada uno va a lo suyo, cada uno actúa ni siquiera para producir, sino para cubrirse la espalda. Es, en definitiva, lo que ha provocado ese sistema es el drama de la deshumanización. Es una de las sociedades más enfermas del planeta, donde más trabajo tienen los psicólogos y los psiquiatras, donde hay más farmacias por metro cuadrado en el mundo. Hasta que hace 2 años todo explotó y la gente se tiró a la calle hastiados de tanto abuso y corrupción, de tanto individualismo. ¿Y saben qué? Cuando llegó la pandemia, los gobernantes tenían tanto miedo de las revueltas sociales que tuvieron que abrir el sistema de hospitales privados para atender a toda la población, por miedo a que se les colapsara el país. Se tuvieron que hacer humanos a la fuerza. Los de arriba tuvieron que empezar a mirar hacia abajo. ¿Qué nos hace humanos? Humanos nos hace el ejercicio de la misericordia. Se dice de David que a pesar de sus miserias, su corazón era como el de Dios. Su corazón era como el de Dios. Y a Jesús de Nazaret se le define como el hijo de David, porque era la imagen de Dios, que hacía visible la humanidad de Dios, la humanidad de los hombres. Es la humanidad que deviene de su naturaleza divina. Hagámonos la pregunta. ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Y todo marchará mejor. Buenas tardes.